Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Qué permanece en una reacción química? Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de tercero de secundaria, a esta sesión de la asignatura de Ciencias Químicas. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 2, para descubrir juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Doraluz Martínez López. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, quédense en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una frase de Luis Franco Vera, un notable bioquímico español. Es cierto que muchas veces los grandes descubrimientos se han realizado sin buscarlos directamente, pero un espíritu no preparado es incapaz de detectar esa sorpresa de la naturaleza. En esta sesión se explicará y verificará la correcta expresión de ecuaciones químicas sencillas con base en la ley de la conservación de la materia. Una ecuación química es la representación mediante fórmulas y símbolos de lo que ocurre durante una reacción química. Esta representación trata de ser lo más cercana posible a lo que ocurre en realidad, de manera breve y concisa. En esta sesión revisaremos las condiciones necesarias para que esto ocurra, es decir, revisaremos cómo se representa correctamente una reacción química mediante una ecuación. También veremos la forma en la que se cumple la ley de la conservación de la materia, establecida por Antoine Lavoisier, que dio paso a la primera revolución de la química. ¿Lo recuerdan? La segunda revolución de la química, es decir, los trabajos que dieron como resultado la elaboración de la tabla periódica, también serán importantes en esta sesión, pues utilizaremos los símbolos y las masas atómicas de diferentes elementos. Finalmente, comprobaremos mediante cálculos sencillos que el número de átomos de cada elemento y por lo tanto su masa se conserva después de una reacción química. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Los cuestionamientos con respecto al tema de conservación de la materia en las reacciones químicas las pueden resolver al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de texto, al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al resolver la actividad planteada en la sesión como reto. ¿Sabían que? Cada una de las acciones que realizamos, voluntarias o involuntarias, están marcadas por reacciones químicas. La digestión de los alimentos, la transformación de los nutrimentos en el hígado, la obtención de energía en las células, la elaboración de las proteínas que forman nuestro cuerpo, la acción de hormonas, incluso nuestros pensamientos se llevan a cabo mediante reacciones químicas. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión, su tabla periódica, 5 gramos de cáscara de huevo molida, también conocida como carbonato de calcio, 50 mililitros de vinagre, también conocido como ácido acético, un globo, una hoja de papel, botella de PET con una capacidad de 100 mililitros, balanza. La mayoría de los procesos que ocurren en nuestra vida cotidiana, tal como la oxidación del hierro en condiciones de intemperie, la luminosidad que desprende una cinta de magnesio al quemarse, la combustión del gas con el que cocinamos nuestros alimentos, la fabricación de jabón, la producción de alimentos como el pan, el yogur, la mantequilla o los vinos, no son más que reacciones químicas. Esto es, transformaciones de una sustancia en otra con propiedades completamente diferentes. Al observar estos y otros procesos, los químicos se preguntaban en qué consisten, cuáles son sus causas y consecuencias, y cómo podrían modificar esas reacciones para adaptarlas a las necesidades y obtener ventajas para nuestra vida. Gracias a las respuestas de estas y otras preguntas formuladas a través del tiempo y por diferentes personajes, es que hoy en día podemos disfrutar de las ventajas que nos da el uso controlado de las reacciones químicas,
para obtener una gran cantidad de productos como alimentos, metales para utensilios, herramientas y estructuras, medicamentos para tratar múltiples enfermedades y padecimientos materiales, para elaborar vestimentas y también en la generación de energía para la producción, movilidad y, claro, para la diversión. Es decir, las reacciones químicas forman parte tanto de nuestras actividades más cotidianas hasta de complejos procesos industriales de investigación y biológicos. Por esto, es importante aprender a representar adecuadamente estas reacciones químicas. Observen con atención el siguiente video. Es muy breve, pero nos servirá para repasar el principio de conservación de la materia. ¿Lo recuerdan? Redáctenlo en su cuaderno con sus propias palabras. Antoine Lavoisier había leído los trabajos de varios científicos y repetiría algunos de los experimentos que ellos habían realizado, pero medía las masas de las sustancias antes y después del proceso químico. En diversas ocasiones había detectado que la masa de diversas sustancias disminuía al quemarlas. ¿Cómo explicar esta disminución de masa? ¿Cómo recuperar lo perdido? Decidió realizar un experimento con óxido de mercurio en un dispositivo de cuello de cisne. Al calentar el óxido de mercurio, pudo apreciar que se formaba mercurio líquido. Midió entonces la masa del mercurio líquido y descubriría que ésta era menor a la del óxido de mercurio. A su vez, detectó un aumento en el volumen del aire. Además, la suma de las masas de las sustancias que estaban dentro del dispositivo era la misma, antes y después del proceso químico. ¿Habrá alguna forma de representar los cambios que tienen los materiales durante la reacción química sin utilizar modelos tridimensionales? Descubrámoslo en este programa. Una forma de representar las transformaciones que tienen una o varias sustancias durante una reacción es describiendo lo que sucede en una ecuación con palabras. ¿Una ecuación con palabras? Sí, en una ecuación se nombran cada una de las sustancias que intervienen en la transformación y los productos que se forman. Los reactivos: bicarbonato de sodio y ácido acético del vinagre. Al ponerse en contacto originan una reacción química que produce dióxido de carbono, acetato de sodio y agua. Esta forma de representación es descriptiva y se conoce como ecuación química. Las ecuaciones químicas son modelos que nos ayudan a representar y a comprender cómo se llevan a cabo las reacciones químicas por medio de símbolos. En una ecuación química es posible identificar cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, su estado de agregación, si se requiere aplicar energía para que se lleven a cabo o, por el contrario, si libera energía, si son directas o reversibles. También debemos considerar que la energía que se libera al romperse los enlaces de los reactivos no es la misma que se necesita para formar los nuevos enlaces en los productos. Por lo tanto, existen reacciones endotérmicas y exotérmicas, es decir, que necesitan energía para producirse o que, al contrario, la liberan. Todos estos cálculos resultan muy importantes, ya que forman parte de la producción de compuestos químicos a nivel industrial. Se estima que cada segundo se producen 100.000 reacciones químicas en el cerebro humano. Aunque no está establecido el número exacto en ningún estudio, teniendo en cuenta el número de neuronas cuyos estímulos se expresan a través de mediadores químicos o neurotransmisores, es lógico pensar que se produzca una reacción química en cada transmisión de información. Observen con atención el siguiente video. Es un ejemplo de cómo se conserva la masa en las reacciones químicas mediante una sencilla representación de la formación de amoníaco. Listo, en esta ocasión vamos a ver cómo se balancea una ecuación química. En este caso, la producción de amoníaco. Observen que tenemos nitrógeno molecular, N2, más hidrógeno molecular, H2, para resultarnos NH3 amoníaco. Ahora, recuerden que los números pequeños que aparecen a la derecha se llaman subíndices y esos no los podemos modificar. Pero donde ahorita aparecen los ceros, esos espacios son para los coeficientes, esos sí los podemos modificar. Y en la parte de arriba tenemos un par de balanzas que nos van a servir
para auxiliarnos y ver si realmente iniciamos con un número de átomos y terminamos con ese mismo número. Empezamos con el nitrógeno. Vean que del lado izquierdo tenemos 2 átomos de nitrógeno y del lado derecho solo 1. Entonces, para poder igualar esos números, vamos a colocar 1 del lado izquierdo y ahí nos aparecen los 2 átomos de nitrógeno. Ahora, como son 2 de este lado, vean, en la fórmula del amoníaco solo hay un nitrógeno. Por lo tanto, tenemos que poner 2. Entonces, queda balanceado el nitrógeno. Lo vemos en la balanza del lado izquierdo. Queda balanceado el nitrógeno. 2, 2. 2 en los reactivos, 2 en los productos. Pero, del lado derecho, los hidrógenos, ¿sí?, tenemos 6. Y del lado izquierdo no tenemos ninguno. ¿Cómo podemos llegar a 6? Si vean, el subíndice nos indica que son 2. Entonces, si ponemos 1, tenemos 2 átomos. Subimos a 2, ya tenemos 4. Y si ponemos 3, queda balanceado tanto el nitrógeno como el hidrógeno. Observen un segundo ejemplo de cómo se separa el agua en sus elementos componentes, pero siempre conservando el número de átomos participantes. Ahora tenemos otro ejemplo. Vean, del lado izquierdo tenemos agua y del lado derecho tenemos los productos hidrógeno molecular, oxígeno molecular. Entonces queremos que esta ecuación química cumpla con la ley de la conservación de la masa. Entonces observen, recuerden también, los números pequeños que aparecen a la derecha de un elemento se llaman subíndices y esos no los podemos cambiar. Del lado izquierdo aparecen los coeficientes, que son los que utilizamos para balancear la ecuación. Vean, en el caso del agua tenemos 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Y del lado derecho tenemos 2 hidrógenos, 2 oxígenos. Vamos a balancear esto para que nos quede la misma cantidad de hidrógenos en los reactivos y en los productos. Observen las balanzas de la parte superior. Va a ser importante porque esas nos ayudan a darnos cuenta si queda balanceado o no. Entonces vean, del lado izquierdo tenemos el hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos y del lado derecho 2. Entonces ponemos 1 y 1. Y vean que queda balanceado el hidrógeno, en este caso con 2 átomos del lado de los reactivos, 2 del lado de los productos. Pero el oxígeno aún no está balanceado. Solo tenemos 1 del lado de los reactivos. Entonces, para igualarlo tendríamos que poner otro. Pero vemos que aún así no está balanceado. Quedan 2 del lado derecho y solo 1 del lado izquierdo. Entonces, para poder balancear esto tendríamos que aumentar otro del lado izquierdo. Ahora queda balanceado el oxígeno, pero vean qué pasó con el hidrógeno. Tenemos 4 del lado izquierdo y solo 2 del derecho. Para poder balancear esto aumentamos 1 más. Y quedan balanceados 4, 4 en el caso del hidrógeno y 2 y 2 en el caso del oxígeno. Veamos el último ejemplo de la conservación de la masa en las reacciones de combustión del metano. Es un gas que se produce por la descomposición de materia orgánica. Vamos con un último ejemplo. Para este último tenemos la combustión del metano, fórmula CH4. Al combinarse con oxígeno nos resulta dióxido de carbono y agua. Entonces del lado izquierdo los reactivos, del lado derecho los productos. Vean que en este caso ya no tenemos solo 2 elementos, ahora tenemos 3 que aparecen en las balanzas del lado de la parte superior. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Vamos a empezar. Del lado izquierdo tenemos un carbono, del lado derecho un carbono en la fórmula, no hay problema. Vamos con el hidrógeno. Del lado izquierdo tenemos 4 hidrógenos y del lado derecho 2. Entonces, observen la balanza, se colocan 4 hidrógenos en la del centro y para balancear los hidrógenos, listo.
queda balanceado el hidrógeno. Pero vean qué pasa con las otras dos. El carbono aún no está balanceado y el oxígeno tampoco. Vamos con el carbono. Si colocamos 1, queda balanceado el carbono, pero el oxígeno aún no. Entonces, ¿qué tenemos que colocar para que quede balanceado ese oxígeno? Queremos colocar un 2. Entonces, observen bien. Recuerden, los números que colocamos se llaman coeficientes. Son los que podemos utilizar para balancear esta ecuación y que cumpla con el principio de conservación de la masa. Los números pequeños que aparecen del lado derecho de cada elemento son los subíndices y esos no los podemos mover. Entonces, de esta manera podemos balancear una ecuación química y que cumpla con este principio de conservación de la masa. Es momento de poner en práctica nuestras habilidades de experimentación. ¿Cuentan ya con los materiales que solicitamos al inicio de la sesión? ¡Excelente! Utilizaremos el siguiente formato de registro para llevar a cabo nuestra actividad experimental. Título: Obtención de acetato de calcio a partir de la cáscara de huevo y vinagre. Propósito: comprobar la ley de la conservación de la materia a partir de la obtención de acetato de calcio. Introducción: la cáscara de huevo, que está formada por el carbonato de calcio, al reaccionar con el ácido acético, produce acetato de calcio, dióxido de carbono más agua. Con los datos que se presentan, ¿se atreverían a plantear una hipótesis? Regístrenla en su libreta. Escriban los materiales y reactivos que vamos a utilizar en la siguiente tabla. Consideren que un reactivo es una sustancia añadida a un sistema para provocar una reacción química o para comprobar si se produce una reacción. Materiales: balanza, botella de PET con una capacidad mínima de 100 mililitros, un globo, un embudo de papel. Desarrollo. Utilicen la balanza para registrar la masa inicial de cada uno de los materiales que vamos a utilizar para llevar a cabo la reacción química. Apóyense en la tabla 1. Material. Tenemos una botella de plástico, un globo, un embudo, 50 mililitros de ácido acético y 5 gramos de carbonato de calcio. Registren todas estas propiedades iniciales de los reactivos en su tabla. Registren el estado de agregación inicial de cada uno de los reactivos. Carbonato de calcio, ácido acético. Con la hoja de papel hagan un cono y utilícenlo para colocar dentro del globo el carbonato de calcio. ¿Me ayuda, maestra? Claro que sí, maestra. Vamos a colocar los 50 mililitros de ácido acético dentro de la botella y vamos a registrar la masa inicial. Cerramos el sistema. Ahora colocamos el globo en la boca del recipiente. Sin dejar caer. Sin dejar caer todavía el carbonato de calcio. Muy bien, vamos a registrar el peso. Son 183 gramos. Vamos a ver qué sucede en el momento en el que vamos a dejar caer el carbonato de calcio. Pueden observar que está ocurriendo una reacción. Eso lo podemos notar porque se empieza a inflar el globo. Eso quiere decir que se está desprendiendo un gas de esa reacción. Y la masa permanece igual. Registren la masa inicial
y las propiedades físicas de los productos. ¿Qué ocurrió con la masa de las sustancias? ¿Disminuyó, aumentó o permaneció igual? Señalen con una palomita en el siguiente cuadro de palabras qué cambios químicos observaron durante la reacción. Color, olor, sabor, estado de agregación, emisión de luz o calor, formación de sólidos insolubles, desprendimiento de gas. Tabla 4. Cambios químicos observados durante la reacción. Registren el estado de agregación de los productos obtenidos en la reacción. Acetato de calcio más dióxido de carbono más agua. Analicen la estructura de los reactivos y los productos de la reacción con el siguiente modelo. Carbonato de calcio, ácido acético y nos resulta acetato de calcio más dióxido de carbono más agua. Podemos observar eso con nuestro modelo corpuscular. Muy bien. Expresen lo sucedido durante la reacción con dibujos. Como pudieron observar, durante la actividad experimental, las manifestaciones de los cambios químicos que ocurrieron durante la reacción corresponden a un reacomodo estructural de los átomos que se muestran en el modelo. Pero, ¿acaso cumple esta ecuación química con la ley de la conservación de la materia? Comprobémoslo. Contaremos el número de átomos de los elementos químicos al inicio y al final de la reacción, y los registraremos en la tabla número 5. Comenzaremos el conteo en el siguiente orden. Primero los elementos metálicos, después los carbonos, enseguida los oxígenos y finalmente los hidrógenos. Los átomos que intervienen y observen cuidadosamente el color. Primero, calcio, un átomo. Carbono, 3 átomos. Oxígeno, 5 átomos. Hidrógeno, 4 átomos. Ahora pasemos a los productos. Productos. Un calcio, 5 carbonos, 7 oxígenos, 8 hidrógenos, Observamos que existe una diferencia de átomos entre los reactivos y los productos. Del lado de los reactivos tenemos 3 átomos de carbono y del lado de los productos tenemos 5. Del lado de los reactivos tenemos 5 oxígenos y 7 oxígenos del lado de los productos. 4 hidrógenos del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos 8. Para que la ley de la conservación de la materia se cumpla, llevaremos a cabo un balance de la ecuación. Es decir, colocaremos coeficientes estequiométricos para establecer relaciones fijas de combinación entre las sustancias. Como los 2 átomos de carbono, 2 átomos de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno, los que faltan del lado de los reactivos, colocaremos el coeficiente 2 en la fórmula del ácido acético. Verifiquemos si la expresión de la ecuación química es correcta. Calcio, un átomo del lado de los reactivos, un átomo del lado de los productos. Carbono, 5 átomos del lado de los reactivos, 5 átomos del lado de los productos. Oxígeno, 7 átomos del lado de los reactivos, 7 átomos del lado de los productos. E hidrógeno, 8 del lado de los reactivos y 8 del lado de los productos. ¡Listo! Hemos logrado que el número de átomos de un elemento en los reactivos sea el mismo que en los productos. Elaboren un organizador gráfico acerca de las características que presentan las reacciones químicas y escriban sus propias conclusiones. En los ejemplos anteriores con ecuaciones químicas, nos concentramos en el número de átomos de cada elemento para comprobar la conservación de la masa, es decir, que la cantidad de átomos de cada elemento es la misma antes y después de la reacción. Ahora, vamos a realizar una actividad parecida, pero utilizando las masas atómicas de los diferentes elementos para comprobar nuevamente que deben conservarse y así cumplir con el principio básico de la conservación de la materia. Primero,
Lo realizamos con una reacción sencilla representada en la siguiente ecuación, la formación de agua. Observen con cuidado todos los elementos y símbolos de la ecuación, pues todos ellos nos dan información importante. Comenzamos con el hidrógeno molecular. Observen que tiene como subíndice un 2, que indica el número de átomos. Como lo vimos en sesiones anteriores, los elementos gaseosos forman este tipo de moléculas para tener una mayor estabilidad compartiendo electrones. Además, aparece una G minúscula, entre paréntesis, que nos indica el estado de agregación de este elemento. Lo mismo ocurre con el oxígeno, tiene un subíndice 2, y la letra entre paréntesis que nos indica su estado de agregación. Y entre ellos está un signo de más, que nos indica que ocurre una reacción entre ellos, separando a los reactivos y los productos. Aparecen las flechas, que nos indica que esta reacción puede ser reversible. Del lado derecho aparece el producto de la reacción, el agua, con la letra que indica su estado de agregación. Del lado izquierdo, en la parte inferior de cada elemento, aparece su masa atómica. Observen que el valor está redondeado para facilitar aún más los cálculos. Recuerden que los coeficientes, que son los números que se encuentran a la derecha, también afectan el número total de átomos. Entonces tenemos 2 moléculas de hidrógeno con 2 átomos cada una, un total de 4 átomos de hidrógeno. La masa atómica de cada uno es 1 unidad, en total 4 unidades. Luego tenemos una molécula de oxígeno con 2 átomos, cada uno con una masa atómica de 16 unidades. Es igual a 32 unidades en total. Sumando las masas de ambos elementos resulta un total de 36 unidades. Ahora, del lado derecho tenemos 2 moléculas de agua con 2 átomos de hidrógeno, es decir, 2 unidades, y un átomo de oxígeno, 16 unidades. Veamos que la masa en reactivos y en productos es la misma, se conserva. Observen con cuidado la siguiente ecuación química y realicen el mismo procedimiento para comprobar la conservación de la masa. Este es el reto del día de hoy. Los cambios químicos provocan un rearreglo de los átomos que constituyen la materia. Esto cambia las propiedades de la sustancia formada con respecto a la sustancia original. La correcta expresión de una ecuación química implica que para todo cambio se cumpla con la ley de la conservación de la materia. Muchos de los sabores naturales de los alimentos que consumimos también se pueden producir con ingredientes artificiales. El sabor que producen estos compuestos es idéntico, aunque las fuentes originales son diferentes. Por ejemplo, el diacetil, que es un subproducto de la fermentación que produce un sabor a mantequilla, que se utiliza en las palomitas de maíz para microondas. Para saber más de este tema, les invitamos a leer el artículo de la revista digital universitaria Química, un mundo maravilloso, en especial la sección Aplicaciones de la Química en la siguiente dirección electrónica. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.